Padre, ponemos este mensaje en tus preciosas manos y que sea tu Espíritu el que hable a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Querida familia y amigos que nos acompañan, la palabra de Dios es verdad. Lo que dice la Biblia ¿será cierto? Por supuesto que sí. La palabra de Dios es verdad. Y en Romanos 8:37 el Señor dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias a Jesucristo somos más que vencedores. Si la palabra de Dios es verdad y dice la palabra de Dios que somos más que vencedores, ¿por qué como cristianos a veces sufrimos tan terribles derrotas? Oraba y Dios habló a mi corazón y me contestó: la respuesta que buscas la encontrarás en la conquista más grande que tuvo el pueblo de Dios, en la conquista de Jericó. Les platico, Jericó era una ciudad totalmente amurallada, impenetrable, pero Dios les dijo a su pueblo que iban a obtener la victoria. Pero también Dios les dio instrucciones precisas. Ojo con esto. Somos más que vencedores. Piensa en ese problema que estás atravesando, quizá en tu casa, o cómo te sientes en tu corazón, o una situación en el trabajo, jóvenes en la escuela o en sus mismos hogares. Dios dice que somos más que vencedores, más que vencedores. Así lo dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué muchas veces como cristianos sufrimos derrotas considerables? Mira cómo Dios nos muestra la respuesta por qué llegamos a padecer esta clase de situaciones y problemas a través de la conquista de Jericó. Dios le dio la victoria a su pueblo, pero mira la instrucción que Dios le dio precisa a Israel. Me pones por favor Josué capítulo 6. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 19, Josué 6, 17. Mira lo que dijo el Señor: a toda la ciudad de Jericó, y será la ciudad anatema a Dios, con todas las cosas que están en ella. Anatema es algo maldito, es algo destinado a la destrucción. Dios dijo que todo Jericó tenía que ser destruido. Fíjense, Dios que conoce los problemas, que conoce la mente, el corazón, solamente Rahab, la ramera, vivirá. Mira la instrucción que dio Dios. ¿Por qué Rahab con toda su familia fue salvada del juicio de Dios? Porque Dios ve el corazón. Porque Rahab reconoció al Señor, tuvo temor del único Dios verdadero, ayudó a su pueblo y por eso Dios la salvó. Con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo siguiente, por favor. Pero vosotros, nuevamente Dios le dio instrucción precisa a su pueblo: guárdense del anatema, no toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Versículo siguiente. Pero mira la indicación del Señor: todo lo que había en Jericó era anatema ante los ojos de Dios y podía contaminar al pueblo. Por eso tenía que ser completamente este lugar destruido. ¿Por qué Dios manda esta clase de juicios? Porque Dios conoce el corazón, Dios conoce lo que había en el corazón de ellos y lo que iban a hacer después.
con las demás naciones que estaban cerca de ellos. Mira qué interesante. En Jericó hacían cosas abominables ante los ojos de Dios. ¿Qué era lo que hacían? Ellos confiaban en ídolos, pensaban que los ídolos eran sus protectores. Llegaban a tal en Jericó que en sus ritos religiosos pasaban a sus hijos por fuego, eran ofrecidos, eran sacrificados. ¿Te puedes imaginar esto? Ante sus ídolos eran sacrificados sus hijos, practicaban, y esto es anatema ante los ojos de Dios. Todas estas clases de prácticas, el poner tu confianza en un ídolo que tiene ojos, una escultura, una estatua, tiene ojos pero no ve, tiene orejas pero no puede escuchar. Así enseña el libro de los Salmos. Estas personas creían que eran sus protectores, se arrodillaban ante ellos, y no solamente se quedaban ahí, practicaban también la brujería, hechizos, amarres, adivinaban el futuro, utilizaban amuletos. Imagínate, collares, pulseras, cosas que puedes a lo mejor colgar en algún lado, en tu casa o en tu vehículo, por ejemplo, pensando en nuestro tiempo actual. Ellos creían en esos amuletos para atraer la suerte, o también que les servían como protección. Todo esto que Dios le llama prácticas ocultistas, se meten en el terreno de lo sobrenatural sin tener una guía correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Todas estas prácticas son anatema ante los ojos de Dios, son abominación ante los ojos de Dios. ¿Por qué son abominación? Por el daño que esto produce en la vida de las personas. Por eso Dios lo abomina, porque existe un mundo espiritual y esto puede acarrear maldición a tu vida o a tu casa. ¿Qué tiene que yo me ponga una pulserita con ojos que en teoría me protege, me trae buena suerte o me guarda de la envidia? Espiritualmente es al revés. Por eso Dios abomina todas estas prácticas, porque traerá destrucción a nuestras vidas. Incluso esta clase de gente practicaba el espiritismo. En Jericó practicaban el espiritismo. ¿Qué es esto? Intentar comunicarse con los muertos. Y hay incluso hasta fiestas actuales donde creen las personas que regresan los muertos de ultratumba para visitar sus hogares. Algunos incluso les colocan ofrendas. Todo esto, de acuerdo a la palabra de Dios, es anatema, es algo maldito. Por eso Dios determinó, por el daño que estas naciones estaban ocasionando con los niños, con las personas que vivían con ellos o con las demás naciones cercanas, por ese daño Dios determinó un juicio de destrucción. El único juez que conoce el pasado, el presente, el futuro, el único juez que sabe que si dejas a un violador con vida, puede llegar a matar o a destruir más vidas. Puede decir que se arrepiente. Podemos engañar a las personas, pero a Dios nadie puede engañar. Por eso Él es el único juez justo que puede determinar un juicio perfecto. Y así fue con el pueblo de Jericó. Y Dios le dijo a su amado pueblo: no toques lo inmundo. Pero mira la instrucción: la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados. Mira esta frase, por favor. Esto es importantísimo para efecto del mensaje. Deben de ser consagrados. El oro, la plata, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Dios y entren en el tesoro de Dios. Las murallas de Jericó cayeron. El pueblo obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque no es con fuerza. El problema no se soluciona con nuestra fuerza humana o con nuestra habilidad, sino con su espíritu. Cualquier problema, sabemos que al lado de Dios siempre obtendremos la victoria, pero tenemos que hacer
lo que Dios dice. Y Dios dijo que estos metales debían de ser consagrados a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos por favor a Josué capítulo 7, versículo 10. Vencieron a un enemigo que ante sus ojos era indestructible, Jericó, porque Dios estaba con ellos. Pero después quisieron hacerle frente a un enemigo muy pequeñito a comparación de Jericó, llamado Ai, con H al principio. Primero vencieron a todo Jericó. Impresionante la victoria, siempre al lado de Dios tendremos la victoria, pero después un pueblecito chiquito llamado Ai derrota al pueblo de Dios. ¿Sabes qué hizo Josué? El líder del pueblo de Israel, Josué, rasga sus vestidos, echa tierra en su cabeza, se postra llorando, me lo imagino. ¿Por qué, Señor? Si tuvimos una victoria aplastante en Jericó y después quisimos enfrentar a un pueblo que no se comparaba, muy inferior a nosotros, y fuimos totalmente derrotados. No daba crédito el líder en Israel, Josué, y empieza a orar. Y mira lo que Dios le dice: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Versículo siguiente. Mira, ¿por qué fueron derrotados contra un enemigo inferior? Israel, Dios dijo, ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también, mira, ¿por qué fueron derrotados? Porque han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, entre sus cosas. Versículo siguiente. Por esto, mira, por esto, porque una persona del pueblo de Israel decidió no hacerle caso a la instrucción de Dios. Tomaron Jericó, pero se le ocurrió tomar del anatema y guardarlo en su casa. Por esto los hijos de Israel, y mira cómo lo que hizo, la decisión de un hombre afectó al pueblo completo. Ojo con esto es bien importante. La decisión de una persona afectó a todos los demás, parte del pueblo de Israel. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Tenemos promesas hermosas? Claro. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos tener ahí un enemigo en la puerta, una situación muy complicada. Dios dice: no hay nada imposible para mi pueblo, yo estoy con ellos. Pero si nosotros no obedecemos al Señor, no podremos hacer frente a nuestros enemigos. Sigo leyendo. Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, saldremos derrotados, corriendo, por cuanto han venido a ser anatema. Mira, quien toma de lo que Dios dice que es maldito, que es abominación por el daño que esto produce, se vuelve también anatema. Fíjate qué tremenda la enseñanza, porque han venido a ser anatema. Quien toma del anatema se vuelve anatema y contamina su casa con el pecado, con lo que Dios dice que no debemos de jugar. El pecado es cosa seria, el pecado no es un chiste. Si Dios abomina algo, una práctica como las que platicamos que hacían en Jericó, si Dios abomina alguna situación, es por el daño que esto produce en nuestras vidas, en nuestras familias, y por eso nosotros tenemos que obedecer a Dios y no tocar nada inmundo, nada que es para Dios anatema, que es maldito por el daño que produce en las personas. Pero cuando jugamos con lo que Dios dice que no es correcto, podemos llegar a ser anatema también nosotros. Mira qué interesante. Y también, como dice este versículo, podemos contaminar a todos los que nos rodean. El pecado de uno llegó a afectar a todo el pueblo de Israel. El pecado de uno,
Es como si estás en un vicio, ¿sí? Y dices, bueno, es que este vicio solamente va a dañar mis pulmones. No es así, porque ese vicio puede producir cáncer en prácticamente cualquier parte de tu cuerpo. Pasa lo mismo con el anatema. Si nosotros consentimos pecado, podemos contaminar porque somos un cuerpo. Si permitimos pecado en algún lado, este pecado puede hacer que sea afectado toda la iglesia del Señor, como lo estamos viendo aquí. El pueblo de Israel cayó con un enemigo muy inferior que Jericó, llamado Ai. ¿Por qué? Porque tomaron del anatema. Fíjate, qué interesante. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Acán, un hombre de Judá, se le ocurrió hacer esto y por eso tuvieron tal derrota. Dios exhibió al culpable. ¿Me pones Josué 7, versículo 21, por favor? Josué 7, 21. Acán, un hombre de Judá, de los soldados de Israel. Fíjate, vi. ¿Qué fue lo que hiciste? Imagínate al líder de rodillas llorando, viendo cómo fueron derrotados por un enemigo muy inferior que Jericó, y no daba crédito. ¿Qué fue lo que pasó? Y Dios le dice, tomaron del anatema, no hicieron caso a lo que yo les dije, y Dios fue pasando todo el pueblo hasta que Dios mostró, fue por culpa de este hombre llamado Acán. ¿Y qué fue lo que dijo este varón? Pues vi entre los despojos, mira, un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda el dinero debajo de ello. Qué impresionante, porque un hombre tomó de lo que Dios recuerda, porque el manto babilónico, ¿qué puede representar en nuestros días? Fíjate, Dios nos dice, son más que vencedores por medio de Jesucristo. Que quieren tener victoria contra cualquier enemigo, hay que atender lo que Dios dice. No debemos de tocar lo que para Dios es maldito. No podemos jugar con el pecado, con ninguna práctica ocultista, con cosas que sabemos que agradan a Dios por el daño que éstas producen. Pero el anatema, no solamente que representa a este manto babilónico, es algo que a lo mejor es muy valioso para ti y que pesa más en tu corazón que obedecer a Dios. Eso representa el manto babilónico. Piensa por unos segundos, si existe algún manto babilónico en tu corazón o en tu casa. Porque si consentimos algo que consideramos valioso, como lo hizo Acán, ay, no, es que vi un manto babilónico y lo codicié y lo tomé. Dios había dicho que todo tenía que ser, número uno, destruido, ¿cierto? Ese manto babilónico tenía que ser destruido. Ese manto babilónico representa en nosotros algo que para mí es muy valioso y que pesa más en mi corazón que obedecer al Señor. ¿Podrá haber algo que pese más en mi corazón, que atesore más, que lo tenga ahí escondido? Sí, vengo el domingo, pero hay 1000 cosas más que pesan que Dios en mi corazón. Por eso no le obedezco. Pero también, y esto es lo importante del mensaje, también es anatema todo lo que fue consagrado a Dios. Todo lo que fue consagrado a Dios, pero nos lo quedamos nosotros. Porque la plata y el oro, Dios dijo, serán consagrados para mí, ¿cierto? Entonces el anatema es todas esas prácticas, pecados, lo sabemos, como cristianos hemos platicado y escuchado mucho eso, pero también es anatema todo lo que fue consagrado a Dios,
que es de Dios, que fue dedicado a Dios, pero nos lo quedamos nosotros. Y esto es importantísimo, familia, porque podemos estar derrotados, teniendo una vida cristiana derrotada, sintiéndonos súper mal. ¿Y por qué? Si Dios ha mandado tantas promesas extraordinarias, ¿cómo es posible que yo me sienta de esa manera? Porque quizá has permitido cosas que desvían tu corazón de Dios, o que te has quedado con cosas que fueron consagradas a Él. Por ejemplo, tu casa. ¿Cómo ves tu casa? Papás, varones que me escuchan, mujeres también como ayudas idóneas. ¿Alguna vez le dijiste al Señor, como lo hizo Josué 24:15, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Sí se lo has dicho? Muy bien, gracias a Dios. Consagraste tu casa, la dedicaste al Señor. Pero si la dedicaste y conscientes pleitos, conscientes enemistades en tu casa, no buscas estar cerca de la presencia de Dios, no hay devocionales en tu casa, no apagas la tele, vamos a orar como familia. Lo que consagraste a Dios, como fueron el oro, la plata y los utensilios de bronce y de hierro, que fueron consagrados a Dios, pero que este hombre dijo, si son consagrados a Dios, pero vente para acá, yo me lo quedo. Todo lo que es consagrado a Dios y nos lo quedamos nosotros y hacemos lo que nosotros creemos, eso puede hacer anatema ante los ojos de Dios. Nuestra casa puede ser anatema ante los ojos de Dios. ¿A poco mi vida, porque yo consienta un manto, por ejemplo, babilónico, para mí es más importante el deporte que el Señor, para mí es más importante el dinero que el Señor, para mí es más importante los viajes, esto, el otro, que el Señor? Eso representa un manto babilónico, ahí lo tengo escondido. Yo aquí aplaudo y levanto mis manos, pero hay muchas cosas que son valiosas, que no quiero entregar al Señor. Tremendo, eso es anatema. Eso es algo que va a desviar tu corazón de Dios, por eso Dios lo abomina. Pero también Dios dice que todo lo que ha sido consagrado a Él, que a Él le pertenece, fue dedicado a Él. Pero nos lo quedamos nosotros, como puede ser nuestra casa. Pero no queremos atender la voz de Dios. Puede ser que se convierta en anatema. ¿A poco? Vamos a ver otra cita, Deuteronomio, por favor, David, capítulo 7, versículo 26. Deuteronomio 7, versículo 26. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y no es que yo lo interprete, la Biblia lo dice. No traerás cosa abominable a tu casa. Si tú estás jugando con amarres y hechizos, conjuros y viendo la tele, ahí no pasa nada. Ponle, a ver, súbele. Mira todas esas cosas que dicen y andas ahí que te adivinen el futuro. Bueno, ya de plano, ¿verdad? Todo eso, de acuerdo a la palabra de Dios, todo eso es abominación ante Dios, porque abres puertas. Sí existe un mundo espiritual, existen demonios, seres espirituales que intentan lastimar tu vida, y a lo mejor tu problema es espiritual porque no has querido atender la voz de Dios y has abierto puertas a este mundo espiritual de maldad. Pero excelentes noticias tengo para ti: la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado, rompe cualquier situación de maldición, pero tenemos que hacer lo correcto ante sus ojos. Por eso el pueblo puede estar en derrota, por eso tu matrimonio no prospera, por eso no florece. ¿Por qué? Porque podemos estar consintiendo anatema. Pero mira, Dios dice: no traigas cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Fíjate cómo te puedes convertir en anatema por permitir cosas que ofenden a Dios. Ahí lo dice: para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es algo maldito. Y porque sabemos, de acuerdo a la historia, con una persona en casa
que decida consentir anatema ante los ojos de Dios, será contaminada toda su casa, será contaminada toda su iglesia, la iglesia del Señor, porque por Acán, todo el pueblo fue derrotado, fue destruido. Fíjate qué tremendo. El daño que puede acarrear todo esto de maldición a nuestras vidas. Impresionante, ¿verdad? Y ya platicamos qué puede ser hoy para nosotros anatema. Ya sabemos que el manto babilónico representa todo lo que nosotros consentimos, que tenemos ahí oculto, pero para Dios no hay nada oculto, que hace que nuestro corazón se desvíe de Dios. Es más valioso, más importante. Él vio el manto babilónico y dijo, esto es para mí. Todo lo que desvíe tu corazón de Dios es un anatema. Dios quiere el primer lugar en nuestras vidas, pero recuerda, todo lo que fue consagrado a Dios, como tu casa. Ay, Señor, lloré, yo y mi casa. Me pones Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que dijo Josué casi al terminar este libro hermoso. Mira, dijo el líder, el caudillo que Dios levantó, escoge. Mira, Dios hoy nos lleva a un punto en el cual tenemos que tomar una decisión. Escoge a quién vas a servir, pero si lo vas a hacer, hazlo bien, hazlo con el corazón. Escoge hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ustedes vieron el resultado, una sociedad totalmente degenerada que estaba lastimando familias completas. Impresionante. ¿Quieres seguir ahí? Adelante. Pero él tomó una decisión. Yo y mi casa serviremos al Dios vivo. Yo consagro hoy mi casa, la dedico ante Dios. Si yo hice esta declaración, pero tengo mi casa de cabeza al revés, ¿sabes qué? Puede llegar esta actitud a acarrear maldición a tu casa, porque es algo que consagramos a Dios, pero lo hemos hecho anatema ante sus ojos. ¿Qué otra cosa ha sido consagrada a Dios? Nuestra iglesia, por ejemplo, el tiempo que estamos aquí como iglesia. ¿Por qué venimos? Hoy es el día que consagramos, que dedicamos para estar con el Señor, ¿verdad? Pero estamos pensando en lo que vamos a comer. Venimos como que le hacemos un favor a Dios. Fíjate cómo deberíamos de ver este día. Es un día consagrado a Dios. Es de Él, fue dedicado a Él, pero venimos sin ganas, venimos pensando en mil cosas. Estamos haciendo lo mismo que Acán, algo consagrado a Dios, pero nos lo quedamos nosotros, hacemos nuestra santa voluntad en este día que es un día del Señor, en el cual tenemos que venir con otra actitud a servirle con todo el corazón. Y lo más importante, y con esto terminamos, Dios quiere que tengamos victoria en nuestras vidas. No hay enemigo a la altura de nuestro Dios. No hay nada imposible para Él. Somos más que vencedores. O sea, el Espíritu Santo no encontró palabra para decir lo que ahora somos en Cristo. No eres vencedor, eres un súper vencedor. Eres más que eso, más que vencedor. Pero ¿por qué tantas frustraciones, tantas derrotas en casa, en el matrimonio, en mi negocio, en jóvenes en la escuela? ¿Por qué tantos problemas? Porque tenemos que hacer una evaluación con el Señor. Todo lo que hemos permitido en nuestro corazón que pese más que Él, que haga que nuestro corazón se desvíe de Él, hay que sacarlo. Es anatema ante los ojos de Dios. Dios no está peleado con el dinero y Dios quiere que prosperes en todos los sentidos, pero Dios no quiere que el dinero sea lo más importante en tu corazón. Raíz de todos los males
es el amor. Primera de Timoteo 6, versículo 10, el amor al dinero, raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque si el dinero es lo más importante en tu corazón se va a desviar del Señor. Por eso Dios dice, eso es anatema, quítalo, quítalo. No puede haber nada más importante que yo, en tu corazón. ¿Y por qué Dios quiere el primer lugar en nuestro corazón? Porque sabe Dios que si le das el primer lugar, vas a buscar obedecerle. Es que a mí me enseñaron muchas cosas, mi mamá, mi abuelita, yo creo en esto y en esto sí, pero y a lo mejor eran buenas, pero a lo mejor no conocían la palabra de Dios. Cuando Dios manda los 10 mandamientos, el decálogo en Éxodo 20, y dijo el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso está en el decálogo. Éxodo 20, versículo 3, por favor, versículo 4. Ya estamos terminando. 23. No tendrás, Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo siguiente. No te harás nada de imágenes ni esculturas de cosa que esté arriba en el cielo. Dios dijo, no, eso va a desviar tu corazón. Tú quieres que la bendición de Dios pueda llegar a tu casa, pero por otro lado, que estás escondiendo cosas que no te convienen. Hay que hacer lo que Dios dice. Y no es que yo lo interprete, léelo conmigo. La Biblia así lo dice. Dios no estableció ninguna religión. Dios estableció un camino solamente para poder llegar al Padre. Es Jesucristo. Entrégale tu vida a Él y que Dios te dé la capacidad para hacer una limpieza profunda, principalmente de tu corazón. Porque si algo fue consagrado ante Dios, es nuestro corazón. Fíjate, tu casa, sí. El día del Señor donde nos reunimos, la iglesia, claro. Pero lo que primeramente consagraste delante de Dios es nuestro corazón. Romanos 12, versículo 1, el Señor dice, les ruego por las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo en sacrificio, es una ofrenda. Nosotros fuimos dedicados a Dios, fuimos consagrados a Dios. Pero si nuestro corazón, que fue consagrado a Dios como Acán, todo lo que fue consagrado, él dijo, no, esto no te lo voy a dar, Señor, esto me lo quedo yo. Y esto representa cuando hay esa contienda en nuestro corazón. Sabemos que Dios quiere que vivamos en santidad, sabemos que Dios quiere que hagamos lo correcto, que ya no mientas, que ya no engañemos, que hablemos siempre con la verdad. Pero si nosotros no hacemos lo que Dios dice y contaminamos lo que fue dedicado al Señor, como lo hizo Acán, seremos destruidos. Habrá daño espiritual en nuestras vidas. Lo más importante, mira, el apóstol Pedro decía, Primera de Pedro 2, versículo 9, ustedes son una raza santa, un sacerdocio real, verdaderos sacerdotes que pueden estar delante de la presencia de Dios. Fíjate qué hermoso, gracias a Cristo. Puedes doblar tus rodillas, cerrar tu corazón, cerrar tus ojos, abrir tu corazón, decirle, Padre, te amo, y Dios te escucha. Un auténtico sacerdocio. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, no es para que tú sientas que no vales, es todo lo contrario. Ustedes son un linaje escogido, una raza santa, diferente, con propósito, pero no pueden consentir anatema en su vida. No pueden consentir que todo lo que ha sido consagrado a Dios se quede con ustedes. Lo principal, nuestro corazón, nuestro corazón. Me acompaña el grupo de alabanza, por favor. Señor,
Dios quiere que tomemos hoy una decisión contundente en nuestras vidas. Puedes ser no hijo de Dios, hija de Dios. Todos somos criaturas de Dios porque Dios nos creó, pero no todos son hijos de Dios. ¿Cómo puedo asegurar eso? Porque lo dice la Biblia en Juan 1, versículo 12. Todos los que creen en Jesús, solamente ellos, los que entregan su corazón a Jesús, Dios les concede la potestad, el derecho, la gran bendición de ser verdaderos hijos, verdadera familia del Señor. Acepta a Jesucristo, no hay otro camino, no hay otro nombre. Cuando Pedro y Juan estaban presos por las autoridades que llevaron a Cristo a la cruz, estaban todos los sacerdotes religiosos en Hechos 4, no daban crédito, y cómo ellos hablaban con una fuerza, podían llevarlos a la cruz también con los romanos. ¿Qué hubieras hecho tú? O sea, mataron a Jesús, lo vieron vivo, glorificado. Todo el poder de Dios, la muerte no pudo contener la vida. Ellos no podían callar. Pescadores sin letras del vulgo no daban crédito de la fuerza, del denuedo con la cual los seguidores de Jesús hablaban. Y ellos comentaron: en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Acérquense a Dios a través de Jesucristo, su sangre es poderosa. Ellos sabían el poder que había en la sangre de Jesús. Impresionante. Para todos la cruz era algo maldito, para los peores criminales, pero si en algo se gloriaban los primeros seguidores de Jesús, era en la cruz de Jesús, porque en la cruz Dios logró lo imposible. ¿Cómo poder salvar al hombre sin quebrantar mi ley? Porque Dios dijo: el alma que pecare, esa alma morirá. Porque Dios sabe que el pecado traerá destrucción para tu vida, para tu hijo, para tu esposo, para su negocio, tarde o temprano. De Dios no se burla nadie. Dios sabe que la paga del pecado será muerte, separación eterna, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero el regalo de Dios es vida, vida en abundancia, a partir del día en que decidas abrir tu corazón a Él. A Él. Yo sé que Jesús está en este lugar porque así lo dice la palabra de Dios. Y le pido a Dios un milagro, que pueda abrir los ojos de nuestro corazón para que podamos ver que Él está aquí, que sus promesas son verdad, que Él dijo: acérquense a mí todos los que están cargados, trabajados, con corazones heridos. Yo puedo, yo los haré descansar. Yo estaré siempre contigo, yo te ayudaré. Fíjate qué hermoso. Todos los que reciben a Jesús, Dios les da el derecho de ser verdaderamente hijos de Dios. Acepta a Jesús. Pídele perdón de todo lo malo que has consentido en tu vida. Él te va a ayudar para hacer un cambio hermoso en tu corazón. Pero le hablo a la iglesia del Señor: basta con consentir anatema en nosotros, anatema en nuestra iglesia. Basta, porque un poco de anatema puede contaminar toda la iglesia, tu casa. Pero lo más importante, todo lo que ha sido consagrado a mí, Dios dice: es mío. Tu corazón me pertenece. Si eres cristiano, si eres cristiana, tu corazón ha sido consagrado a mí. No consientas nada que pueda alejarlo de mí. Porque también hay cristianos que la Biblia dice
cristianos carnales, niños en Cristo, que siempre hay celos. Mira, esa palabra celos es como algo que burbujea dentro de tu corazón, que te hace explotar, que no puedes controlar tu carácter. Es una característica de un cristiano carnal, de un cristiano que no ha tomado esa decisión de rendir su corazón a Él, porque fuiste consagrado al Señor. Pleitos, no permitas pleitos. En todo lo que esté a tu alcance, haz la paz con todos los hombres. Sigue mi ejemplo, muerte de cruz, y en ese lugar de tormento, alzando los ojos al cielo, Jesús: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no lo entienden todavía, que estoy entregando mi vida hasta mi último aliento de vida por ellos. Estoy muriendo en lugar de ellos, para que todo aquel que en mí crea tenga paz, el perdón de los pecados. No puede haber pleito, no puede haber división. Fuiste consagrada, consagrado a Él. Padre, todos le decimos, el Señor está aquí y sus brazos abiertos hoy para ti, lleno de amor. El ladrón existe, ya ha venido para robar, matar y destruir, pero yo he venido, Jesús, para traer vida y vida en abundancia. Dios mío, perdónanos, perdona, Padre, porque quizá tenemos un corazón que ha consentido cosas que te ofenden. Perdóname, perdónanos, Señor, perdónanos, Padre. No venimos a ti confiados en nuestras justicias, sino confiados en tus muchas misericordias. Tu misericordia es más grande que la vida. Padre, perdónanos, perdónanos como iglesia, perdónanos, Padre. Queremos que tu Espíritu Santo siga de manera gloriosa en este lugar, que nada pueda obstaculizar eso, Señor. Perdóname, perdónanos. Creemos en Jesús, díselo, hay muchas cosas en juego. Dile al Señor con tu corazón: creo en ti, Jesús. Eres mi Señor, eres mi Salvador. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Nuevamente te entrego mi vida. Hay muchas cosas que no había querido rendir delante de ti. Perdóname, Señor. Muéstrame qué áreas en mi vida tienen que ser rendidas delante de ti para tener una consagración completa, porque soy una ofrenda para ti. Señor, llena con tu Espíritu, satura a todas las personas que con un corazón sencillo, humilde, creyendo en lo que tú nos has mostrado, te han pedido perdón. Satúralas, Señor, llénalas, bautiza con tu Espíritu, Señor. Derrama de tu santo aceite, ese aceite que sana toda herida en el corazón, que puede sanar toda enfermedad, que puede restaurar una relación, un matrimonio. Padre, haz algo hermoso en este lugar, que sea tu Espíritu el que sea derramado con nuevas fuerzas para seguir adelante. Sé que no es fácil, Señor, pero en ti tenemos la victoria. Soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor. Declaramos victoria, declaramos que tu Espíritu nos guiará a toda verdad para sacar todo lo que es anatema ante tus ojos, todas las cosas que pueden llegar a contaminar nuestro corazón, para hacer lo correcto y para que podamos vivir de victoria en victoria a través de nuestra fe en Jesucristo. Que así sea.
dulce Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a seguir. Vamos a seguir con esta actitud. Mucha reverencia, mucho respeto. El Señor está en este lugar. Vamos a despedirnos alabándole, alabándole con todo el corazón. Dios hará algo hermoso en tu vida, porque es también promesa del Señor. Él siempre estará contigo. Llena tu corazón de gozo. Viene un cambio bueno, positivo, grande en nuestro corazón. Vamos a alabarle, querida familia de Dios, y vamos a hacerlo como Él lo pide, con todo nuestro corazón.